Ahora bien, dicho esto, cuando hablamos de saneamiento físico legal, es importante partir de la premisa de que en el sistema jurídico nacional, la constitución, modificación, transferencia de derecho de propiedad y demás derechos reales, pues opera fuera de los registros públicos, simplemente en virtud a los títulos jurídicos de propiedad o títulos jurídicos mediante los cuales se puedan modificar, constituir derechos reales válidamente emitidos conforme al régimen legal que regula cada título. Así, dentro del sistema jurídico peruano encontramos títulos de muy distinta naturaleza, como los siguientes. En primer lugar, tenemos a los títulos jurídicos de negocios jurídicos, como son el tipo principal, el contrato. Allí tenemos al contrato de compraventa, al contrato de permuta, al contrato de donación. Esos son los contratos que permiten transferir la propiedad de un sujeto a otro. Y además del contrato, como fruto también de la autonomía privada, tenemos a la figura del testamento, mediante la cual pues también se puede transferir el predio al momento de operar la muerte del sujeto testador. Luego de ello tenemos a los títulos administrativos, es decir, aquellos que contienen actos administrativos, dentro de los cuales también encontramos actos que permiten transferir la propiedad de un sujeto a otro, como por ejemplo una resolución administrativa de transferencia interestatal emitida en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en virtud de la cual se transfiere la propiedad de un predio de una entidad pública a favor de otra entidad pública. Se trata de una resolución administrativa. Otro ejemplo también lo tenemos en la reversión, figura que permite a que una entidad pública que ha transferido un predio a un particular con una finalidad específica y luego el particular incumple con la finalidad para la cual se le otorgó el predio, pues entonces la entidad pública, mediante una resolución administrativa de reversión, puede hacer que la propiedad del predio regrese a su favor. En tercer lugar, tenemos a los títulos jurisdiccionales, es decir, las sentencias judiciales y laudos arbitrales que resuelven conflictos de propiedad, como conflicto de prescripción adquisitiva, mejor derecho de propiedad, reivindicación, etc. En estos casos, la sentencia judicial o el laudo arbitral que resuelve el conflicto a favor, declarando la propiedad a favor de una de las partes, pues es una de las mejores pruebas de derecho de propiedad que existe. Y además de los títulos que acabamos de enunciar, que constan en documentos, también existe un cuarto tipo de títulos, quizás de modo sui generis, que son los títulos legales. Con ellos nos referimos a aquellas fuentes de la propiedad que constan en la propia norma legal, en la propia ley. Es decir, es la ley la cual por sí misma declara o constituye la propiedad a favor del Estado. ¿Qué mejor que ejemplo que el artículo 36 del tubo de la Ley General del Sistema que venimos comentando, de acuerdo al cual los predios que no se encuentran inscritos en los registros públicos y que no son de propiedad de privados ni de comunidades son de propiedad del Estado peruano? Tal ley, tal artículo es la fuente directa del derecho de propiedad del Estado peruano. Así pues, como podemos ver, el ordenamiento jurídico nos provee de fuentes o títulos de propiedad de distinta naturaleza, cada uno con un régimen particular que los disciplina, y todos ellos aptos para producir el efecto traslativo de la propiedad de un sujeto a otro, no siendo necesario que para producir tal efecto traslativo se inscriban en los registros públicos. Es por ello que para hacer un adecuado diagnóstico de un determinado predio, no basta con conocer cuál es su situación registral,
es decir, quién figura como titular registral en su partida registral, sino que además es necesario indagar, verificar, hacer un estudio profundo a fin de dilucidar si en el caso concreto existiese eventualmente algún título de propiedad o más de un título de propiedad que puedan determinar que el verdadero propietario sea alguien distinto a quien figura en la actualidad como titular registral. Así, por ejemplo, si un determinado predio X se encuentra el día de hoy inscrito a favor de Juan Pérez, sin embargo, Juan Pérez ya ha celebrado un contrato de venta a favor del Ministerio de Justicia que por X motivos nunca se ha llegado a inscribir en la partida registral. ¿Quién es el propietario? ¿Juan Pérez o el Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia, naturalmente, a pesar de que no es el actual titular registral, ya cuenta con un título de propiedad que lo hace propietario. En ese sentido, encontramos en cada una de los títulos de propiedad que estos producen sus efectos jurídicos traslativos de propiedad mucho antes de inscribirse en los registros públicos. Así, por ejemplo, cuando hablamos del contrato, es importante destacar como uno de sus principios basilares aquel contenido en el artículo 949 del Código Civil, de acuerdo al cual la sola obligación de enajenar un inmueble hace al acreedor propietario de él. Así, la regla general en materia contractual es que cuando las partes se ponen de acuerdo en transferir un predio a favor de la otra parte contractual, pues tal consenso ya hace que el acreedor sea propietario del predio, sin necesidad de que sea inscrito tal contrato. Ello ocurre claramente en el contrato de compraventa, como mencionábamos en el ejemplo. Basta que las dos partes se pongan de acuerdo y tengan cómo probar que ha ocurrido dicho acuerdo mediante un documento firmado por las partes, o bien con una minuta, o bien con una escritura pública, pero basta ya desde que puedan tener un documento, inclusive solo firmado por las partes, que permita probar que hubo ese contrato, ese acuerdo, para ya el adquirente, el comprador, pueda reputarse propietario en aplicación de esta norma. Eso es la regla general en materia contractual. Pero en el caso específico del contrato de donación, encontramos una regla particular. Así, el artículo 1625 del Código Civil establece que la donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública, con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario, bajo sanción de nulidad. Como podemos apreciar, en el caso del contrato de donación, el Código Civil impone una formalidad específica, lo que en derecho se conoce como una formalidad ad solemnitatem. Lo que requiere el Código Civil es que el contrato sea elevado a escritura pública, y en caso no se haga, el Código Civil sanciona el contrato con nulidad. Por tanto, un contrato de donación que se queda con firma de las partes o se queda en minuta es un contrato nulo. Se requiere que haya sido elevado a escritura pública para que sea válido y por tanto pueda producir el efecto de transferencia de propiedad a favor de la parte donataria. Sea como fuere, aún en el caso de la donación, no es necesaria su inscripción registral para que produzca el efecto jurídico de transferencia de propiedad, que como hemos visto, opera desde ya cuando es elevado a escritura pública.